Bueno, primero que nada, buen día a todas, todos, todes. Gracias a toda la organización de Latinx Media Summit por la invitación. Para nosotras en Colectivo ILE es un placer estar con ustedes en este evento tan importante. Eh, Nuestra clase magistral un poco resume un trabajo que hacemos constantemente en Puerto Rico, que es el taller de Rompiendo Esquemas Raciales, que normalmente nos toma 2, 3 días. Así que la clase magistral un poco resume ese trabajo que hacemos de educación antirracista en Puerto Rico. Yo soy periodista y antropóloga sociocultural y pertenezco al colectivo ILE. Y María Reina Pumarejo, mi compañera, es la fundadora del colectivo ILE desde 1992. Así que para mí es un honor estar con María compartiendo este espacio virtual en el Latinx Media Summit. Nuestro clase magistral se llama Hacia un periodismo latinex antirracista y queremos hacer la salvedad que si bien vamos a hablar sobre el racismo antinegro particularmente, sí queremos también que tengan en cuenta otros grupos raciales, ¿verdad? Otros grupos de personas racializadas que la prensa latinex en Estados Unidos cubre también. Así que aunque vamos a hacer un énfasis en el racismo antinegro, es importante que tengan presente otros grupos racializados como no blancos que se cubren en Estados Unidos. Nuestra misión, eh, si puedes pasar a la siguiente, Clementina. Nuestra misión es educar, organizar e investigar para fortalecer el trabajo antirracista y descolonizador que lleve a generar cambios en el ámbito comunitario, académico, espiritual, psicológico, social, cultural, económico y político dentro y fuera de Puerto Rico. Aspiramos a formar alianzas a través de la organización comunitaria con diversos sectores de la sociedad para afirmar las raíces africanas y erradicar el racismo institucional, cultural e individual en espacios dentro y fuera de Puerto Rico. La siguiente. Desde la fundación de Colectivo ILE en 1992 en Estados Unidos, el trabajo de Colectivo ILE se ha encaminado a procesos orientados a fomentar una identidad racial saludable que fortalezca y afirme la autoimagen, el autoconcepto y la autovaloración de los y las ILEs puertorriqueñas. Elevar el entendimiento colectivo sobre el racismo personal, individual o cotidiano, institucional y cultural. Además, fortalecer el movimiento antirracista en Puerto Rico, creando redes funcionales y desarrollando entre ellas un lenguaje antirracista común y propiciar cambios estructurales en todas las instituciones puertorriqueñas para atajar el racismo antinegro que se sobrevive diariamente en Puerto Rico. Siguiente. Un poco los objetivos que queremos atender en la mañana de hoy, en las 2 horas que tenemos, es entender la complejidad del racismo, ¿verdad? Que no tenemos respuestas para todas las preguntas, pero sí quizás surjan nuevas preguntas y es importante mantener ese espacio de reflexión y de autorreflexión sobre el tema del racismo, que es muy complejo, precisamente por la negación, ¿verdad?, de la existencia del racismo en nuestros países en América Latina y también se traslada a Estados Unidos con la comunidad latina. Retar los sesgos raciales, afianzar conceptos básicos sobre el racismo. Y nosotras en Colectivo ILE, cuando hablamos de racismo, lo hablamos también desde 3 niveles, desde el prejuicio, la raza y poder. Vamos a tratar hoy de atender brevemente esas 3 pilares, ¿verdad?, para hablar de racismo. Discutir casos que ejemplifican el racismo en las instituciones y particularmente en el periodismo, ¿verdad?, que es un poco el espacio que nos ocupa en la mañana de hoy. Y sopesar prácticas antirracistas en el periodismo. Adelante. Buenos días. A través del tiempo y de hacer tanto este trabajo por esos casi 30 años, nos hemos dado cuenta de que hay unos retos que son predecibles en este trabajo. Una de ellas, y esto por supuesto es a través de toda la América Latina y los Estados Unidos, es la negación y la trivialización del racismo. Por ejemplo, cuando en Puerto Rico se dice todos somos negros, todos somos negras, a veces se dice de cierta manera
que uno se da cuenta que es para reclamar orgullo, pero muchas veces de lo que trata esto es de sofocar lo que se está diciendo sobre racismo, es sobre acallar la discusión si alguna persona, por ejemplo, se ha hecho vulnerable para hablar sobre el racismo. Alguien le va a decir, bueno, aquí todos somos negros, aquí no hay racismo, todos somos hijos de Dios, no hay razas. Entonces, más que alentar la conversación, lo que ocurre es que la conversación se desestimula y es prácticamente un tapaboca que lo van a ver abajo, son los tapujos, los microasaltos y las microagresiones, que a veces son micros, pero acumuladas no se sienten micros, se sienten muy macro, se sienten muy, de manera muy intensa. Esas prácticas. Prácticas como estas, particularmente en la conversación, son cuando una persona de nuevo empieza a hablar sobre racismo y la persona que está oyendo o las personas que están oyendo le dice, ay chica, ya deja eso, es que tú tienes un problema de complejos o mira, estás estancada en el tiempo. El equivalente en los Estados Unidos sería, you're using the race card. Acá también y en el resto de Latinoamérica se habla mucho de ya pasó, ya eso pasó, ya no tenemos que hablar de eso porque somos una mezcla armoniosa. Y esa idea y ese mito de que somos una mezcla armoniosa se ha utilizado sencillamente para desestimular la conversación también. Y lo otro que es algo muy importante en el proceso es la pobreza en el lenguaje antirracista y la carencia de una definición que vaya más allá de la experiencia personal. Cuando hablamos de pobreza en el lenguaje antirracista, estamos hablando de que si no se habla sobre racismo, si se desestimula la conversación, pues obviamente no vamos a tener un lenguaje fluido, nos vamos a sentir torpes al hablar sobre racismo o vamos a pensar que lo que está diciendo en sí es racista por estar hablarlo, porque al estar hablándolo, porque la regla es no se habla de racismo. Si hablas de racismo, pues eso es racista. Y eso a través de los tiempos nos ha un poco afectado la capacidad de hablar sobre el racismo, nos ha hecho un poco tentativos sobre el tema y cuando lo hablamos lo queremos hablar desde la experiencia personal de uno, la de una, ¿no? Y la experiencia de cada una no es la misma, no es lo mismo ser una persona negra que ser una persona racializada como blanca o ser mestiza o ser mulata o ser multiza. Así que para eso, cuando estamos hablando sobre nuestros talleres, hablamos sobre lentes perceptuales y es a lo que queremos ir en el próximo visual. Hablamos sobre las distintas posiciones que tomamos. Y aquí voy a depender de ustedes para que en el chat me digan qué están viendo. ¿Qué ven? Adelante con sus manitas. Un cuerpo de agua. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más están viendo? A veces para poder ver hay que así como que torcer el cuello, virarse, posicionarse. ¿Qué más ven? Dos personas, creo. Muy bien, dos personas. Un árbol un poco tenebroso y una pareja. Perfecto. Algo más, traten de seguir mirando. Estoy mirando el árbol, exactamente. ¿Hay algo más ahí?
seguramente va a haber alguien muy, muy perspicaz que lo va a decir próximamente, porque hay otra cosa ahí. Un mar, una pareja, un árbol, montañas y troncos. Hay algo más. Un bebé, Pamela. Pamela, es interesante, un bebé que tiene cara, un bebé, dice Valen. Bueno, una vez lo empezamos a ver todas, ¿verdad? Es así con el racismo, a veces se hace bien difícil mirarlo y entonces uno tiene que tomar una posición distinta o tener una perspectiva distinta. Y aquí pues estamos viendo un bebé y a veces cuando la gente está diciendo, mira, hay racismo, y la gente le dice, yo no lo veo, así que no existe. Si no lo veo, no existe. Pero uno tiene que concebir la posibilidad de que la propia socialización de una no le permite ver ciertas cosas, que no le permite ver cosas o más sutiles o cosas que están más escondidas o cosas que solo la puede ver el que la siente. En este caso, pues hay una serie de visuales ahí. El próximo visual les está mostrando también un pájaro y se lo está mostrando de dos maneras. Se lo está mostrando con el pájaro parado y se lo está mostrando al revés. Y precisamente a veces no es solo que uno tenga que virar el cuello o como decimos en mi aguadilla, Puerto Rico, virar el pescuezo. Es como que, pero a veces hay que virarse completamente y hay que concebir la posibilidad de que si no hacemos esa gimnasia, si no hacemos ese esfuerzo, no lo vamos a poder ver. Para efectos de tiempo, le voy a pedir a Pamela que lo siga rapidito. Adelante. Y esas son otras visuales para donde dice lentes antirracistas, porque me gustaría poder decirles que no es fácil cuando uno no ha sido socializado como una persona negra o indígena o ha sido racializada en un contexto, por ejemplo, como el de los Estados Unidos. Una vez uno es racializado, una vez uno es esa persona racializada como inferior, entonces uno empieza a mirar las cosas desde otro punto. ¿Cuántos latinoamericanos en sus países son claritos de piel y cuando vienen a los Estados Unidos tienen que confrontar la realidad de que allí se les está racializando? Y tienen que empezar a sentirlo y tienen que empezar a doler y tienen que empezar a indignarse. Y no es hasta ese momento entonces se siente la racialización como inferior, ¿no? Porque todos somos racializados, todas somos racializadas, unas son racializadas como blancos o blancas y otros somos racializados como mestizos, mulatos, negros, indígenas, asiáticos, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de lentes antirracistas, estamos hablando de la habilidad de ver el asunto, estamos hablando de ser perspicaces, de poder notar esas sutilezas, estamos hablando de poder superar un poco la socialización de uno que le dice que en Puerto Rico no hay racismo. El racismo yo lo empecé a sentir en los Estados Unidos, pero en mi país somos todos mezclados, es una mezcla muy bonita. Mi abuela es negra y tu abuela ¿dónde está? Le recitan. Y eso está muy bien, pero eso no lo capacita a usted a ver la vida como la vio su abuela si usted no lleva la afrodescendencia en la piel. Y entonces pues también requiere un poco de humildad de uno para uno decir, espérate, no lo estoy viendo todo, a lo mejor tengo que detenerme un poco, a lo mejor tengo que detener el juicio de esa persona es problemática porque está hablando sobre racismo. A nuestro entender, en los Estados Unidos
y en muchos sitios de Latinoamérica se puede hablar sobre racismo 3 veces más o menos. Después de esas 3 veces la gente le va a decir, ay chica, que estás exagerando, estás estancada en el tiempo. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto? Y eso pues a veces no es muy saludable porque lo que está haciendo es de nuevo, está poniéndole un tapabocas a la gente para que no hable. Y finalmente lo que esto hace es que las personas racializadas como inferiores en el esquema racial particular donde viva, lo que hace es suprimir, no querer hablar sobre racismo porque a la gente más clarita no les es cómodo y envían mensajes inequívocos de que el tema de racismo no les gusta, no es apropiado, no es de buenos modales. Entonces, cuando decimos que tenemos amistades y que somos reales las unas con las otras, lo que estamos diciendo es, yo soy real contigo en tanto y en cuanto tú no afectes mi comodidad, mi expectativa de comodidad. Y eso significa que no vamos a hablar sobre racismo. Eso significa que tú solo lo puedes hablar tentativamente, muy poco, pero no lo hagas un gran issue porque no lo es. Declara la persona más clarita. Adelante, Bárbara. No se te oye. Gracias, María, por lo que acabas de mencionar. Y como mencionaba al principio, ¿verdad? Experiencias muy diversas y es bien importante lo que mencionaste, ¿no? De tener esa humildad y ese reconocimiento, de saber escuchar y no cancelar las experiencias y opiniones de otras personas con respecto al racismo. Aquí me gustaría que también utilizaran el chat para que nos comenten brevemente qué les parece esta imagen, cuál es el mensaje que ustedes creen que lleva esta imagen, que son imágenes muy repetidas en los libros de texto sobre historia de nuestros países en América Latina. Se repite también cuando se habla de negritud en Estados Unidos en los libros de texto. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Cuál ustedes creen que es el mensaje que emite una imagen como esta? Un mensaje de sumisión, ¿sí? ¿Qué más? Tal cual, parece estar rogando además de estar en cadenas, ¿sí? Derrota. Esas impresiones, ¿verdad? Son bien comunes. El pensar en personas esclavizadas, ¿verdad? También nos gusta utilizar la palabra esclavización, ¿verdad? Para referirnos a un proceso concertado exclusivamente, ¿verdad? Para utilizar cuerpos y cuerpas, en este caso personas visiblemente negras, personas negras del continente africano, y hablar de esclavizados o esclavizadas porque nadie elige ser esclavo, ¿verdad? Así que también es bien importante cómo utilizamos el lenguaje para referirnos a estos procesos. Y sería interesante pensar, ¿verdad? Muchas personas escribieron, parece estar rogando en cadenas. Esa es la imagen que normalmente vemos sobre las personas negras. De manera que el mensaje sobre la negritud o la esclavización se reduce exclusivamente a este proceso y no se piensa, digamos, por qué estas personas tuvieron que ser encadenadas, ¿verdad? Si hubiesen sido tan dóciles, tan ignorantes, no hubiesen sido sacados forzadamente de sus espacios, ¿no? Tanto hombres como mujeres, las mujeres utilizadas como nodrizas para amamantar, para reproducirse, con los amos, etcétera, ¿no? Así que es bien importante, ¿verdad? Este es el tipo de imagen que, por lo menos en Puerto Rico, digamos que la unidad de raza en la clase de estudios sociales, en tercer grado, octavo y en escuela superior en Puerto Rico, muchas veces es una clase electiva, no es una clase obligatoria. Este es el tipo de imagen que vemos y pueden dedicar, digamos, unas 5 páginas a hablar de las personas europeas, particularmente los españoles. Nos dan 2 páginas de los indígenas y podemos ver una imagen como esta sobre las personas. Así que piensen una como niña creciendo, aprendiendo sobre qué es ser negro,
o qué es ser negra, ¿verdad? Pues la asociación es casi exclusiva a este tipo de imagen. Aquí tenemos otra imagen que también me gustaría que rápidamente escribieran cuál es el mensaje que ven, si ven algo diferente, si se les asemeja a la imagen anterior. La imagen de la izquierda. Solidaridad. Además de solidaridad, algo adicional que quieran compartir. Fíjense en el orden también en el que están ubicadas las tres mujeres. La mujer blanca parece protagonista, está en el centro. Da una idea más de equidad, aunque la persona blanca está en el centro, la blanca en el centro. Me parece un poco que están cargando a la mujer blanca, ¿verdad? Como ayudándola. ¿Y quiénes están ayudando a esa mujer blanca, verdad? Pues dos personas, dos mujeres o dos cuerpos que feminizados no necesariamente se ven con la misma tonalidad de piel, ¿verdad? Así que este es el tipo de imagen que se repite, ¿no? Tal cual dice Valen Iris. Me recuerda a las portadas de las nuevas películas, dice Pamela. Fíjense también en la imagen de la derecha, a su pantalla, otro cuerpo, ¿verdad?, que parece de una mujer, que parece el cuerpo de una mujer, y se ve, ¿verdad?, con una pesa sobre su cabeza encadenada, ¿no? Así que estos son el tipo de representaciones que vemos. Y yo a mí me gustaría, ¿verdad?, que a lo largo de nuestra conversación vayan pensando en qué imágenes hoy día, siglo XXI, se siguen utilizando en los medios de comunicación, ¿verdad? Es importante que vayamos reflexionando a lo largo de la conversación sobre qué imágenes, porque les vamos a preguntar en un momento, ¿no? Más adelante, si tienen algunos ejemplos. Así que puedes pasar a la próxima, Pamela. Siguiente. Esta imagen de Él Sábelo Todo es un periódico en Puerto Rico que se llama Primera Hora. Tenía una sección que se llamaba El Sábelo Todo, que es esta sección para educar a la gente sobre preguntas frecuentes, etcétera, dar consejos, etcétera. Y en particular, El Sábelo Todo está dando una recomendación sobre las personas que sudan, ¿verdad? Que producen mucho sudor y que deben utilizar jabón o desodorante. Fíjense entonces cuál es la imagen que se utiliza para referirse a alguien que necesita estar limpio, que necesita oler bien. Así que es para que tengan una idea, ¿no? Qué tipo de mensaje y qué tipo de imágenes se utilizan para representar suciedad, maldad, criminalidad, etcétera. Puedes pasar a la próxima. Como Pame mencionó, películas, podemos hablar de mil con personas racializadas como personajes secundarios que son de enorme ayuda, protagonistas sin tener todo el crédito. Exactamente, ¿verdad? Muchas veces esos personajes secundarios que están todo el tiempo a la merced de ese personaje principal, no sé, el trabajo que está. Estas imágenes, a mí me parece que si ustedes piensan en México, en cualquier país de América Latina, va a haber una imagen que se le va en Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, ¿verdad? Este es el tipo de imagen para referirse en Puerto Rico tenemos hay una marca de café que se llama Yaucono y tiene esta imagen de Mama Inés. Y entonces la Mama Inés, igual que lo vemos aquí también en la imagen del centro y a la derecha, es esta noción de esta mujer obesa que normalmente está trabajando con su delantal, con su turbante o su pañuelo amarrado a su cabeza y se ve como muy feliz.
Así que esta idea también de normalizar el trabajo de las amas de las no amas de casa, pero también las empleadas domésticas, etcétera, como que están de fiesta, como que están felices, es otra forma también de acallar y de ocultar o invalidar la experiencia de esclavización de muchas mujeres también traídas forzadas. Me escucho doble. Nicole dice, en Puerto Rico estas imágenes están normalizadas y es doloroso, son muy normalizadas. Recientemente cuando hubo Aunt Jemima, ¿verdad? Decidieron cambiar la imagen de la caja de pancakes, que me imagino que casi todo el mundo conoce. En Puerto Rico también se hizo un acercamiento a la gente de Café Yaucono y hubo una negación porque cómo es posible que se haya que cambiar la imagen o quitar ese personaje de Mama Inés cuando es algo cultural. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, también pensar en ese racismo cultural que también sobrevive con otros tipos de racismo, particularmente en el caso de Puerto Rico. Puedes pasar a la próxima. María. Gracias. Bueno, y aquí ven esto de nuevo en nuestro entorno, en Ponce, vemos esta imagen celebrando y conmemorando la abolición de la esclavitud y sin embargo está representada de nuevo de rodillas y todavía las cadenas están ahí. Esta imagen es poderosa porque es la imagen que se recicla en los libros de textos, en las escuelas. Son las imágenes que a veces por primera vez comienzan a hablar de nuestros ancestros y es tan triste porque la referencia para hablar de nuestros ancestros africanos y africanas es la esclavitud. No se le habla a los niños de cuando nuestros ancestros eran gente libre, de que nuestros ancestros eran gente que era artista, que eran arquitectos, que eran ingenieros, que eran estrategas militares, que eran reyes, que eran reinas, que eran poetas, sino que se les presenta como la negritud es igual a esclavitud. Y eso es hace un daño terrible a la niñez. Y lacera la identidad de los niños, las niñas, las niñas, tremendamente. Entonces, pues aquí la vemos y no que otros países lo tengan mejor que Puerto Rico, pero por lo menos vamos a ver otras imágenes que son un poquito más reivindicadoras. Adelante, Pamela. El próximo visual. Aquí ven, por ejemplo, a Yanga. No la pases tan rápido para hablar un minutito de Yanga y del negro cimarrón de Haití. Fíjate, en esa imagen es distinta porque... No, ¿por qué? ¿Por qué es distinta? Yo me alegro que seas tú la que estás teniendo el problema y no yo. ¿Qué se ve en la imagen de Yanga? Alguien que me ayude, no me dejen sola, no me dejen caer. ¿Qué se ve? En contraste con una imagen de rodilla, esta se ve como tiene armas y está en una pose bien activa. Gracias, Valen. Tiene armas, está en una pose de fortaleza, está en una pose de balance. Cuando estamos hablando del llamado esclavo cimarrón, que así se le ha llamado a esta estatua que está en Haití y que representa a François Macandal, pues está totalmente en balance con un caracol llamando a la lucha en ese caracol. Es una imagen de fortaleza y de rebeldía. Adelante con la otra, por favor. Aquí ven a la mulatrés de Guadalupe. Es una mujer que también tenía el don de la palabra y esa mujer organizó a otra gente y le habló a otra gente
y lideró una sublevación. Entonces, el día que ella estaba, que parió, el día que ella finalmente parió a su hijo, ese día la mataron. Pero mírenla cómo está erguida, está con una bambolla, está con una pipa y sin embargo está ahí en actitud desafiante. Y lo mismo podemos decir de Zumbi dos Palmares, parado en una pierna, ¿no? Con un total balance, con su lanza, presto para la lucha. Zumbi dos Palmares de Brasil, presto para la lucha. Y estas imágenes pues ayudan un montón, porque entonces cuando usted las mira y busca y hace sus investigaciones, no está haciendo investigaciones de gente que no tuvo agencia en su propia liberación. Acá también en Puerto Rico hablamos de los abolicionistas, como si nuestros ancestros negros nunca hubieran hecho nada para su propia liberación. Y entonces se presenta a los abolicionistas y entonces se presenta a la gente esclavizada, dócil, sin agencia, de rodillas, y eso afecta mucho la identidad de la niñez. Aquí tenemos, por ejemplo, a Carlota del Triunvirato en Cuba. También miren ese machete en mano, miren esas piernas tan fornidas, miren la actitud de ella. Y en estos países, pues los artistas, les artistas han tenido la delicadeza de presentarlos de esa manera, no presentarlos en cadena y no presentarlos sencillamente de rodillas, ¿no? Sino que los presentan con pura acción antirracista en su tiempo. Adelante. Y finalmente tenemos a Sebastián Lemba de República Dominicana. Y estos son héroes, heroínas, heroínas que sencillamente pues no se dieron a la expectativa de que fueran dóciles, no se dieron a la expectativa de que se mantuvieran en esclavitud. Si lo hubieran hecho todavía estaríamos, creo, nosotras penando por ese sistema, ¿no? Aquí lo tienen erguido, ¿no? Musculoso también y listo para la lucha y en señal de luché y gané. Así que estas imágenes, de nuevo, son súper importantes y ayudan un montón a uno como que tener una perspectiva de lucha un poco más sana que lo que se pretende dentro del colonialismo y del racismo. Adelante, Bárbara. Sí, sin duda, ¿no? Estas son las imágenes y como mencionaba anteriormente, ¿no? Las imágenes que vemos con las que crecemos y con las que se van formando entonces los discursos o la manera que tenemos para hacer periodismo, ¿no? O para escribir o para ejercer cualquiera que sea la disciplina o la tarea que si esa es la base que tenemos, entonces, ¿cómo podemos escribir, contar historias, etcétera? Si esta es el trasfondo que tenemos, ¿no? Por eso presentábamos estas imágenes que sabemos que se comparten con mucha gente en América Latina, que se pueden sentir de alguna manera interpelados por estas imágenes o pensar en algunos ejemplos de sus países y cómo entonces esto se traslada en el caso de Estados Unidos. Hemos visto también cómo se han removido estatuas en Estados Unidos recientemente, estatuas, por ejemplo, del padre de la ginecología y de otras personas, ¿no? En universidades, etcétera. Si yo les pregunto entonces, ¿qué es racismo? ¿Quién puede escribir brevemente en el chat? Les agradeceré que participen con nosotras en esta parte también. ¿Qué es racismo? Puede ser en una palabra, una frase, no necesitan articular toda una definición. Un sistema. ¿Qué es racismo? Un sistema, ¿qué más?
¿Es una diferencia en función de la raza que afecta a todas las áreas sociales y económicas? ¿Alguien más quiere compartir su definición sobre racismo? Que pretende categorizar y subyugar a ciertas personas, como dice Pame, en todas las áreas, por eso digo un sistema. Gracias, Valen. Y si les pregunto qué es ser racista, algo sistémico, una ideología. Así que racismo lo vemos como un sistema, como una ideología que pretende categorizar y subyugar a personas en función de la raza. Adherir esa ideología o esas creencias. Noel Algarín Martínez dice, me gusta la definición que usó Rubén Blades, quien estará hoy en el Summit, esa enfermedad del espíritu llamada racismo. Gracias, Noel. La acción, así que ser racista es la acción del racismo. ¿Qué más para ser racista? Una persona racista, ¿con qué adjetivos usted le describe? Se puede ser racista sin adherirse de manera consciente. Ya antes hablaban, ¿verdad?, de cosas que se normalizan y que se pasan desapercibidas, ¿verdad? Por eso la importancia de tener los lentes antirracistas. Una tara mental. ¿Qué es ser racista? Porque se puede perpetuar estos estereotipos o tener esas creencias simplemente por no cuestionar lo normalizado, como mencioné. Poder ignorarlo es un privilegio y no deja de ser racista. Acción y falta de acción. Okay. Normalmente cuando hacemos este ejercicio en talleres presenciales, ¿verdad? Tenemos en un papel muy grande y vamos escribiendo y nos quedamos muy cortitas con la definición de racismo. Sin embargo, en la sección de racista, la gente se desborda utilizando adjetivos para referirse a personas racistas. Y una de las cosas que ocurre, ¿verdad? Si no hablamos de racismo y lo negamos su existencia, pues no tenemos como una definición concreta, común de qué es racismo. Entonces, muchas veces sí podemos describir a la persona racista de múltiples maneras. Entonces, lo que podemos ver es cómo entonces opera también esta noción del racismo individualizado. Es más fácil señalar que una persona es racista a entender que es un sistema, ¿verdad? Como mencionaba Valen y Pamela, esta idea de acción o falta de acción, si se es consciente o no se es consciente cuando se es racista. María les va a compartir una definición que utilizamos en Colectivo ILE sobre lo que es racismo. Gracias, Bárbara. Y es un ejercicio bien revelador, claro, que nosotros trabajamos con la gente por 3 días corridos, son como 20 horas de taller y en ese tiempo pues hay tiempo para hacer muchísimas cosas y este es uno de los ejercicios y nos damos cuenta que si tenemos 40 personas en una sesión, a veces pueden haber 40 definiciones distintas, porque el racismo se ha dejado a lo que sea la experiencia personal de la persona, de una persona. O sea, es la experiencia personal, es lo que yo pienso que es racismo, pero cuando le preguntamos cuántos de ustedes han tenido una definición de racismo en su vida como estudiante, pues muy pocas personas pueden decir que lo hicieron. Cuando le preguntamos a maestros y maestres, si en su proceso de educarse en la universidad recibieron una definición de racismo, tampoco la tienen. Entonces, a veces uno consigue esas definiciones en sitios muy particulares y por unos maestros, maestras, profesores que hacen un gran sacrificio para hacer un currículo que sea un poco más liberador.
y a veces pagan por eso, por supuesto. Y nosotros pues pensamos que hay que retar y a veces la gente piensa que el racismo, como decía Bárbara, es esa cosa individual, es eso que hace una persona horrible. Parte de los adjetivos que la gente menciona son supremacista o te dicen ignorante o te dicen malévolo o te dicen cosas bien negativas para referirse a un racista. Y sin embargo, el racismo no es sino, como estábamos diciendo aquí en el chat, no es sino un sistema, primero que nada, es un sistema que utiliza la categorización de raza, el concepto raza, que se empezó a construir desde los 1400 para aventajar y asignar poder y privilegio a personas clasificadas como blancas. Te me fuiste muy rápido por ahí, pero clasificadas como blancas y suprimir a grupos considerados inferiores en el esquema racial. Históricamente, los grupos subordinados han sido personas negras, mestizas, multisas, indígenas o asiáticas. Y se manifiesta individual, institucional y culturalmente. Pero aquí lo que es clave en esta definición es que no es un sistema de odio, no es un sistema que se hizo para subordinar a personas que se odiaban, es un sistema que se construyó para aventajar a las personas clasificadas como blancas en ese tiempo, que empezaron a llamarse blancas en ese tiempo, que eran los europeos. Esto no lo inventaron los nativos americanos, los pueblos originarios, esto no lo inventaron la gente negra, esto fue un invento y fue una estructura muy práctica para el incipiente capitalismo que se estaba desarrollando ya desde los 1400. Gracias, puedes pasar a la otra. Entonces, para propósitos de taller, siempre hablamos del racismo, se define funcionalmente como prejuicio racial más poder. Y para entenderlo, pues uno necesita entender esas tres cosas bien detenidamente, bien a profundidad. No es una cosa que uno pueda decir, pues te doy la definición y ya no hay que trabajarlo, porque hay demasiadas ideas sobre lo que es el prejuicio, hay demasiadas ideas sobre lo que es el concepto raza y hay todavía menos ideas sobre el concepto poder, porque ese es uno que pues es bueno mantenérselo callado, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando el poder se invisibiliza, el racismo se crece, cuando no hablamos de poder. Y a eso vamos en este momento. Comenzamos a hablar sobre prejuicio. Fíjense, se presenta como una fórmula, porque si usted puede demostrar el valor de los tres elementos de la fórmula, pues entonces el resultado final le va a dar un grado de certeza muy grande. Cuando estamos hablando de racismo, empezamos con el ismo, por supuesto. El ismo, como en palabras como capitalismo, como socialismo y como comunismo. Y si estuviéramos en taller, yo le preguntaría a ustedes qué es un ismo. Y estaríamos hablando de que es algo sistémico, que es una doctrina, que es una práctica. Ya de entrada, nada más con la palabra, sabemos que no estábamos hablando de una cosa simple que viene de seres poco evolucionados, estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de una ideología y una doctrina que ha percolado, que se ha adentrado en la fibra institucional. Adelante. Y entonces, pues definir prejuicio, que se define, mucha gente dice, prejuicio es igual a racismo, y nosotros le decimos, no, prejuicio es uno de los componentes del racismo, y muchas veces estamos pendientes a la gente prejuiciada, y como que nos da un gusto y un sabor poder decir, mira ese racista, o mira esa persona que no usó la palabra correcta, o mira lo que hizo, pero no necesariamente hacemos lo mismo con las instituciones. Y la idea es que todos y todas, dado nuestra socialización, sea racializado como una persona blanca
o sea racializada como una persona que se considera inferior en el esquema particular, todos tenemos prejuicios. Si usted dice, yo no tengo prejuicio, pues usted lo criaron en una burbuja. Lo criaron fuera del mundo, porque el mundo se compone de prejuicios. Todos los tenemos. No siempre los prejuicios son malos. Hay prejuicios que son neutrales. Hay prejuicios que son malos para unas personas y buenos para otras. Por ejemplo, el prejuicio de que la gente blanca es más bella. En el concurso de Miss Universo, eso va a trabajar a favor de las mujeres que son más claras. Pues para ellas ese prejuicio a favor de lo blanco o a favor de un sentido de estética blanco le es muy beneficioso, es un prejuicio positivo. Pero aquí de lo que estamos hablando entonces es más que nada de que el prejuicio existe ya en la fibra institucional, en nuestras instituciones. Existe un prejuicio histórico a favor de los llamados blancos y en contra de las personas negras, mestizas, de pueblos originarios, asiáticas y otros racializados como inferiores. Existe en la fibra institucional. Ahora, es más fácil detectar prejuicio en una persona que detectar prejuicio en las instituciones. Y ese es el trabajo de este tiempo. Estamos en otros tiempos. Ya no hay que tanto convencer a la gente como teníamos que hacerlo en los 80 de que el racismo existía. Así que, Bárbara, para adelantarme a la pregunta de si el racismo existe, esa es una pregunta anacrónica. Eso no, o sea, ya eso no tiene sentido. La pregunta es dónde y cómo existe y poder detectarlo. Y poder detectarlo es la destreza de estos tiempos. Detectarlo en la fibra institucional, en todas las instituciones. Y cuando estoy hablando de instituciones, estoy hablando de gobierno, estoy hablando de educación, estoy hablando del sistema religioso, estoy hablando del sistema judicial, estoy hablando de todos los sistemas y estoy hablando del sistema que se llama medios también, los medios de comunicación. En todos estos sistemas existe un prejuicio a favor de la gente blanca y cambiarlo es nuestra misión de estos tiempos. Adelante. Sí, María, esa es una pregunta que nos hacen cada vez que nos invitan a muchas entrevistas, particularmente el 22 de marzo, que se celebra la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, o el Día de la Puertorriqueñidad, el 19 de noviembre. A veces nos preparamos con nuestros talking points para hablar de cómo se manifiesta, proponer ideas para que haya política pública antirracista en Puerto Rico. Y cuando nos dicen, tienen 2 minutos, y la pregunta es, ¿existe racismo en Puerto Rico? O lo comparan entonces con otro tipo de discrimen. Así que esa es una de las recomendaciones que más adelante vamos a proveerles alguna, de que, como decía María, no es una pregunta anacrónica. Existe racismo, no tenemos ninguna duda sobre eso, ¿verdad? Por lo menos nosotras, ¿verdad? Pero sabemos que mucha gente todavía piensa que no existe, ¿no? O lo confunde con xenofobia, o lo confunde con sexismo, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante para ustedes como periodistas o para gente que está en los medios de comunicación, que elevemos esa conversación y no nos quedemos en lo elemental de si existe o no existe el racismo. En esta parte, ¿verdad? Voy a presentarle algunas de las imágenes que encontramos en libros del Departamento de Educación de Puerto Rico y de imágenes, particularmente la que ven a la derecha, del Instituto de Cultura puertorriqueña, ¿no? Esta es la idea de las 3 razas, del mestizaje, la gran familia puertorriqueña. Se celebra el mestizaje y a raíz de ese discurso de celebración, pues se oblitera todo lo que tiene que ver con racismo antinegro. No puede existir racismo porque no somos una mezcla, como decía María, ¿no? ¿Y tu abuela dónde está? El que no tiene de dinga tiene de mandinga. Yo tengo un amigo negro, yo tuve una pareja negra, yo tengo familiares negros, etcétera, ¿no? Y ahí se queda esa conversación. Fíjense como niños, ¿verdad? Un dibujo que ven es tomado de unos talleres que se ofrecieron en el área de Calle y Sidra en Puerto Rico para el trabajo de la guía antirracista Arrancando mitos de raíz, que se publicó en el 2013 en Puerto Rico. Y este fue el dibujo que hizo
un niño sobre las raíces, las 3 raíces, pues es lo mismo que está viendo en otras imágenes que se han institucionalizado y se han convertido, ¿verdad?, como las claves para hablar sobre la mezcla de las razas en Puerto Rico o para hablar de la puertorriqueñidad. Y les hago también otra pregunta. Mientras estudiaban comunicación o lo que se hayan preparado para trabajar en medios de comunicación, o cuántos talleres sobre este tema ustedes han recibido a lo largo de su carrera como comunicadores. Se hablaba de racismo o cómo cubrir el tema de la raza o de la negritud. Es una pregunta que le formulo, ¿verdad?, para pensar y recordar si en algún momento, ¿verdad? Yo estudié comunicación y nunca se hablaba sobre este tema. Nunca tuve un profesor o profesora visiblemente negro en la Universidad de Puerto Rico y era una de las pocas personas o a veces o muchas veces la única persona visiblemente negra estudiando comunicación en mis salones de clase, ¿verdad? También hay un asunto de acceso a la educación superior, etcétera, que también es importante que lo tengamos presente. Puedes pasar a la próxima, Pamela. Esta, fíjense, a lo mejor lo ve muy pequeñito, pero dice características físicas de los esclavos africanos. Piel y ojos oscuros, cabello rizado, grueso y oscuro, nariz ancha, labios gruesos, pómulo saliente, estatura alta, complexión delgada. A los esclavos también les gustaba la música, el baile y la narración de historietas. Y dice, busca tus raíces africanas, identifica las características físicas y de personalidad que corresponden al africano. Nuestra niña o niño africano de hoy es. Puedes pasar a la próxima, Pamela. Fíjense las características de los españoles. Piel blanca, ojos negros, cabello rubio u oscuro, labio fino, nariz perfilada, cara alargada. Siguiente. Los españoles eran muy ágiles de pensamiento, ambiciosos de poder y riquezas, valientes y diestros en las armas. Busca tus raíces españolas, identifica las características físicas y de personalidad que sean semejantes a las del español. Nuestra niña o niño español de hoy es. Así que piensen cómo mientras vamos creciendo y nos van educando, qué es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué niño o niña va a querer decir yo soy el niño africano del día cuando las imágenes son las que hemos presentado más anteriormente? Así que ese es el tipo de base con la que seguimos por este mundo y no nos damos cuenta, ¿verdad? De cuánto violencia o cuánto hostigamiento racial o cuántas prácticas racistas estamos promoviendo. Estos son ejemplos de libros del Departamento de Educación de Puerto Rico. O sea que las niñas van a querer ser españoles, pues sí, como cuando se hace el ejercicio de la muñeca Clark, que ponen la muñeca negra y la muñeca blanca, y cuál es la muñeca bonita, cuál es la fea, cuál es la buena, cuál es la mala, a quién te pareces. Muchas veces los niños, después que han descrito con muchos adjetivos negativos la muñeca negra, les cuesta decir, pues me parezco a esta, porque es decirse, yo soy todo eso que he dicho, ¿no? Y eso lo podemos ver en múltiples prácticas, ¿verdad? Sobre cuando hacemos, por ejemplo, el paseo de los privilegios y nos acomodamos todas en una misma línea y empezamos a hacer preguntas sobre privilegios o accesos, la gente blanca normalmente va moviéndose hacia el frente y la gente negra nos vamos moviendo hacia atrás. O cuando hacemos el ejercicio donde todo el mundo se pone en una línea y que cada persona sea asociada con alguna profesión, lo hacemos mucho en nuestros talleres. Normalmente yo quedo al final de la línea como la persona más oscura y me asocian pues con empleada doméstica, a veces si llevo algún pañuelo turbante me dicen que trabajo en algo cultural. Así como artesana, yo no tengo ninguna habilidad artesanal, pero y ojalá la tuviera, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Esas asociaciones que se hacen y cómo nosotras muchas veces vamos mirando el público que tenemos o la audiencia y decidimos, ok, me tengo que meter para que puedan entender, ¿verdad? Y pues normalmente yo quedo al final. Hace quizás un año hicimos este ejercicio en un taller y recuerdo que me sorprendí porque no quedé última. Pero ¿quién quedó detrás de mí? Una maestra visiblemente negra dominicana. Entonces ahí añadimos, ¿verdad?
otra capa, otra intersección que es la étnica, y en el caso de Puerto Rico, pues como hay una xenofobia rampante que también está muy vinculada a la categoría étnico-racial, ¿verdad? Ser dominicano y ser negro, a diferencia de otros grupos. María. Gracias, Bárbara. Tremendo, ¿verdad? Y como les decíamos, estos talleres pues toman tiempo. Y aquí estoy yo para definir raza, y esto es un tema que lo definimos como en 2 horas, no en 5 minutos, pero porque trazamos toda la historia de este concepto y hay muchas ideas sobre el concepto raza, y muchas de ellas no tienen fundamento histórico, por supuesto. De nuevo, la gente expresa lo que piensa que sabe, y se aventura casi siempre a decir lo que sabe, que va a disminuir lo que es raza. Entonces aquí estamos hablando de una clasificación arbitraria, estamos hablando de una clasificación que no tiene base científica, estamos hablando de una clasificación que es toda cambiante. No sé si muchos de ustedes cuánto tiempo llevan viviendo en los Estados Unidos, pero hubo un momento donde los irlandeses no eran blancos, hubo un momento donde los judíos no eran blancos, hubo un momento donde los italianos no eran blancos, los armenios, y así por el estilo. Seguimos pues añadiendo gente que han tenido, para lograr cierto acceso al colectivo blanco, ha tenido que pasar un tiempo y hay unos sacrificios que hay que hacer. Entonces, esta es una clasificación, como decíamos, sin base científica, que fue creada, y eso ya lo dijimos, por los europeos, que eventualmente se llamaron blancos. A principios no se llamaban blancos. Así que cuando estamos hablando de blanco, estamos hablando de una etiqueta política. Una etiqueta política que es funcional al esquema racial donde usted está. No es una etiqueta política que habla sobre solamente la piel. No es una etiqueta política que habla sobre de dónde viene usted. Es una etiqueta política que es funcional. Usted puede ser blanco en un sitio, como muchos latinoamericanos, latinoamericanas, y cuando va a los Estados Unidos paró de ser blanco. Usted puede ser una cosa aquí y otra en Sudáfrica, y así por el estilo. Así que tiene función racial, y se moldea, ¿no? Le otorga, es para la conveniencia de la persona blanca que se crea, y le otorga valor humano y estatus social al blanco o a la blanca o al blanque, y la utiliza como modelo de humanidad en 3 aspectos. Los blancos son superiores en inteligencia, dice la teoría racial. Los blancos son mejores en belleza y tienen la cultura más evolucionada. De ahí, por ejemplo, que se hable de los clásicos, y los clásicos siempre van a ser europeos, aunque todas las culturas reproducen momentos y literatura y arte clásico. Y sin embargo, quien se lleva el premio del nombre, pues son los europeos. Y la utiliza como modelo de humanidad, le da valor humano y estatus social al blanco, a la blanca, y la utiliza como modelo de humanidad con el propósito de establecer y mantener poder y privilegio. O sea, no es porque yo me creo más bonito y todo eso, no. Yo necesito esos privilegios. Si yo voy a capitalizar cuerpos, y los cuerpos se están capitalizando desde los 1441, cuando los europeos empezaron a bordear África y vieron gente más oscura que la gente oscura que conocían, que eran los moros, quienes estuvieron ocupando España por casi 800 años, desde el 711, y entonces paso el río Senegal y veo gente más oscura, pues entonces voy a acuñar el término negro, no como un término que define a una piel o un color, sino un término que define al cargamento que llevo en los barcos, al cargamento que me atreví, pasado esa línea senegalesa. Entonces yo digo, pues mira, me voy a apropiar de ellos y voy a capitalizarlo, y me los llevo para Portugal, y de ahí empiezo una distribución. Y España al principio no quería, pero después
con uno de los nietos de Fernando e Isabel, pues dijo sí, porque mis amiguitos de Flandes y mis amiguitos de allá en Europa me están pidiendo que lo hagamos, pues lo hacemos también. Y hay toda una historia, y de esta historia lo único que yo quiero decir es que la doctrina del descubrimiento, que está hecha a base de bulas papales que se hicieron en ese tiempo, las bulas de Nicolás V, por ejemplo, decían que usted a Portugal, le daba a Portugal el derecho de capturar, buscar, invadir, subyugar a sarracenos y paganos y otros infieles y a gente enemiga de Cristo, y podían tomar sus posesiones y podían reducir a las personas a la esclavitud perpetua. La iglesia tuvo mucho que ver en todo esto. Y después de esta primera que se da en el 1452, después de esa primera bula papal, donde se establece un concepto que se llama terra nula, que decía, la gente que está aquí por ser infieles, por ser musulmanes, pues esta gente no tiene derecho a eso. Es una tierra vacía, no tiene a nadie a quien le tengamos que respetar su derecho a la pertenencia a la tierra, a sus posesiones. Y entonces podemos someterlos a ellos a la esclavitud perpetua. Esta es una esclavitud distinta, porque la esclavitud ha existido en todas las culturas, que sepamos. Pero es una esclavitud distinta, es una esclavitud que dice que usted le pertenece a una persona a perpetuidad. Y no solo usted le pertenece a perpetuidad, su hijo, su hija, su nieto y toda su descendencia le pertenece a esa persona. Esto, por supuesto, es terrible porque entonces después se dan las bulas alejandrinas y España se mete también y también le dan derecho, y en las bulas alejandrinas pues dicen, bueno, ahora Portugal y España se van a tener que compartir esto, no peleen más. Dice Alejandro VI, le dice el Papa Borgia, y no era nadie muy así, muy bueno. Le dice, vamos a trazar una línea imaginaria de polo norte a polo sur, de aquí para aquí se lo damos a España y de aquí para aquí le corresponde a Portugal. Razón por la cual América Latina, Portugal habla, Brasil habla portugués y nosotros el resto hablamos en español, ¿no? Entonces ellos se dan el permiso por ley divina al decir que los llamados sarracenos, que es una manera antigua de decir musulmán, eran infieles y enemigos de Cristo. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden ser enemigos de Cristo si nunca han visto a un Cristo? Y el Cristo que están conociendo lo están trayendo esta gente violenta. ¿Cómo les va a agradar el Cristo que le están presentando? Y así seguimos con este sistema que se ha usado incluso hasta el 2005 en un caso de los Oneidas y Nueva York, llevado, que incluso Ruth Bader Ginsburg citó la doctrina de conquista, la doctrina de conquista europea. Así que eso tiene unas repercusiones. Al Papa se le han hecho un acercamiento y le han dicho, por favor, anula esto, y todavía eso no ha pasado. Llevamos como 30 años tratando de que se anulen o más. Bueno, y nada, después de eso empieza toda esta situación de mestizaje, las castas españolas. Aquí hay unos ejemplos. Las castas españolas son ilustradas por artistas de la época y no solo presentan, son hermosas algunas, no solo presentan cómo era la mezcla, sino las relaciones de poder, y ya enviaba unas ideas de quién era superior, quién era inferior, quién era violento, quién no era violento. Y estas a veces ilustraban de 16 a 30 y pico definiciones y etiquetas raciales. Y hoy día, todavía cuando le preguntamos a la gente en los talleres, y hay gente joven, y le decimos, ¿cuántos de ustedes han escuchado mejorar la raza? Y jóvenes nos dicen que lo han escuchado. El otro día escuché de una muchacha que me dijo, en mi fiesta de boda, en mi celebración, cuando me estaba casando,
llegó un familiar mío y me dijo, gracias por mejorar, por no dañar la raza. O sea que hasta el día de hoy estamos escuchando esas ideas de mejorar la raza, sea de familia, sea de una tía, una vecina o una abuela, que es triste, ¿verdad? Pero todavía se escucha eso. Si tuviéramos el tiempo, obviamente trazaríamos toda esta historia, pero queremos pasar bien rápido al último elemento de esta definición, que es poder. Bárbara. Sí, brevemente, ¿verdad? Porque queremos llegar a los ejemplos que tenemos de los medios de comunicación. Mencionó María, cuando hablamos de racismo, hablamos de raza, hablamos de prejuicio y hablamos de poder, y es ese control legítimo, legal, ¿verdad? Porque sabemos también que muchas de estas prácticas han sido legalizadas, y acceso a instituciones y sistemas avalados por el Estado. ¿Verdad? En el caso particular de Puerto Rico, no tenemos políticas antirracistas, no tenemos una declaración de emergencia porque hay racismo antinegro, o porque hay xenofobia, o porque hay discrimen racial, hostigamiento racial y violencias raciales contra las personas, porque se ha normalizado. Hablamos, por ejemplo, con el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, a la gente le parecía algo ajeno. Eso ocurre allá afuera, eso no pasa en Puerto Rico. Sin embargo, por ejemplo, la organización Kilómetro Cero ha documentado que por lo menos hasta el 2020, hasta el momento en que fue asesinado George Floyd, más de 20 hombres en Puerto Rico habían sido asesinados por la policía. Cuando mirábamos sus perfiles, no son hombres visiblemente blancos en esa categoría racial, ¿verdad? Entonces, no es algo que ocurre exclusivamente en Estados Unidos, es algo que también pasa en Puerto Rico, como colonia de Estados Unidos. Y sabemos que pasa en otros países también de América Latina, que ocurre en Colombia, que ocurre en Ecuador, que ocurre en otros países, ¿verdad? Con las comunidades visiblemente negras, en Honduras, etcétera. Así que vemos cómo el poder se sigue ejerciendo y los medios de comunicación pues no son una excepción, porque somos parte de todo un sistema, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es mirar al sistema y mirar cómo los medios de comunicación pueden ser parte de ese sistema o pueden salirse de ese sistema. Tenemos algunos ejemplos, si puedes pasar rapidito a las primeras dos imágenes, de cómo se escribía, ¿verdad? Algunas noticias. ¿Puedes pasar a la anterior? Brevemente, hay una que dice parte económica, no sé si esa está... Ok, pues no está, pero teníamos unos ejemplos, unos cortes de periódico de cómo se vendían a las mujeres como parte de la esclavización. Entonces decía venta de animales, una yegua, un caballo, y abajo también podía aparecer que vendían a una mujer con caderas anchas, etcétera, estaba lista para trabajar en la casa, etcétera, ¿verdad? En este ejemplo, Alma Yariela Cruz Cruz fue una niña que en el 2015 tenía 11 años, una niña con diversidad funcional cognitiva, fue acusada de cinco cargos criminales, fue acusada como adulta en el Tribunal de Menores de Puerto Rico porque se alegaba que había agredido a otras dos compañeras. Salió a relucir que Alma Yariela había sido víctima de bullying, de hostigamiento racial por 2 años consecutivos y nadie en su escuela hizo nada. Lo que hicieron fue criminalizarla, esposarla, no permitirle que regresara el siguiente semestre académico a su escuela y acusarla. Este caso tuvo la particularidad de que uno de los abogados de Alma Yariela se comunicó, ¿verdad?, con alguien y pues pudo salir a la luz, y esta foto que ustedes ven de Alma Yariela fue la portada del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico un sábado. Y obviamente cuando uno mira esa portada, una niña negra en la portada del periódico principal del país, algo está pasando. Y no necesariamente ya del prejuicio te hace pensar de que es algo negativo, porque es una niña negra en la portada del periódico, ¿verdad? Como fue un caso a través del Tribunal de Menores, no se permite a la prensa. La defensa de Alma Yariela pidió que la prensa sí estuviera para hablar también de cómo este era un ejemplo de racismo antinegro en Puerto Rico. El juzgado fue a favor de que la prensa estuviera y por eso se desestimaron los cargos en contra de Alma Yariela para salvaguardar la imagen de las otras dos niñas. Así que no fue necesariamente para salvaguardar
a Alma Yariela. Y claro, son 3 niñas y eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero ¿por qué criminalizar a una versus a otras? No se trata de que no hay que criminalizar a ningún niño en Puerto Rico, pero vemos cómo opera en este caso la justicia. La siguiente, María. Sí, lo vamos a pasar más rápido porque queremos dejar tiempo para las preguntas y demás, pero esto a que ven aquí es la consecución de posiblemente el mismo caso de Alma Yariela. Una mujer que estaba trabajando en un hotel en Puerto Rico y una mujer estaba constantemente agrediéndola verbalmente, le decía mono, le decía cosas horribles a ella. Ella había hecho una querella en el hotel y nunca la escucharon. Llegó un día que la mujer perdió completamente la chaveta y la mató, ¿no? Y entonces, pues, nos gusta hablar de estos casos porque si uno no para y no detiene lo que está pasando con los niños, las lesiones son profundas a la psique humana. Y aguantar tanto y ser agredida tanto, pues resultó en este caso en que hubiera un asesinato. Ella salió libre eventualmente, pero fue un caso muy, muy luchado. Y más adelante van a haber otros casos de agresiones en Puerto Rico. Ocurren todo el tiempo, Bárbara. Creo que lo puedes describir tú. El caso que están viendo ahora es un matrimonio del noreste de Puerto Rico que se llama Canóvanas. Se mudaron a esta residencia y su vecina les dejaba esas imágenes que ustedes ven en pantalla, como una imagen de un negro. Van a ver también un tanque de agua azul a quien la vecina le escribió fofo apestan, y esto en dirección a la casa de los vecinos nuevos que se acababan de mudar. El hombre es visiblemente negro y una de sus niñas también. Así que era evidente que era dirigido a estos vecinos, les ponía la música muy alta. La esposa, la madre de la niña, hace una denuncia a través de las redes sociales y afortunadamente, bueno, quiero decir 2 cosas. Cuando empezamos a mirar esto en las redes sociales nos parecía inverosímil, era como, esto no puede ser posible, en serio, ¿qué esto está pasando? Y así nos comunicamos con la familia y se constató, y a raíz de eso la prensa en Puerto Rico cubrió la nota, la noticia, pero lo que es interesante es que se llevó a cabo una manifestación enfrente de la casa para apoyar a esta familia. Todo esto en el marco del Black Lives Matter, todo esto en el pleno verano, después del asesinato de George Floyd, con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? A nivel internacional, y en Puerto Rico también habíamos hecho algunas manifestaciones. Hubo una manifestación frente a la casa para apoyar a la niña y su familia, y fue interesante porque alguien de la prensa, uno de lo que se publicó en un medio de televisión, fue enfocado en la policía de seguridad que había contratado la victimaria, la persona que está poniendo los letreros, y se cubrió muy poco sobre qué era lo que había ocurrido. Así que eso es de nuevo otra de las cosas que queremos que como medios de comunicación estar conscientes de cuál es el ángulo al que se le da prominencia cuando se cubre un tema sobre racismo antinegro en este caso. Y aquí pues le están compartiendo algunas de las enlaces de algunas de estas notas que están viendo, las capturas de pantalla. Puedes pasar a la próxima, Pamela. En este caso quisiéramos que por lo menos escucharan el principio, no necesariamente, no sé si puedes darle clic al enlace, si es posible. Bueno, les voy explicando. Esta presentadora de televisión en un canal virtual, pues quiere cubrir el tema del racismo en Puerto Rico. Sin embargo, lo que es muy interesante es que Yailin Rivera, que es su nombre, opina que no existe racismo en contra de las personas negras en Puerto Rico, que no existe racismo sistémico y estructural,
porque ella no ve en ningún lugar en Puerto Rico que haya una fila de negros y una fila de blancos, porque para ella hay otras violencias y otros tipos de prejuicio y discrimen que son más importantes y que llegan a los juzgados más que casos por racismo antinegro. Hace una cuestiona a una distinguida académica puertorriqueña, la doctora Palmira Ríos, y sus preguntas son muy incisivas para aprobar lo que ella entiende que es su punto, que es correcto, que es su opinión. Así que también importante, ¿verdad? La manera en que hacemos las preguntas como comunicadores para opinar sobre temas que, bueno, me encantaría que ustedes puedan escuchar esta entrevista porque es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el periodismo, particularmente cuando se habla de este tema, del racismo. Bárbara, por algún motivo no se puede abrir el link, pero si puedes compartir el link a la entrevista en el chat para que lo puedan escuchar. Ahí lo compartí. Perfecto, ahí lo voy a abrir acá. Tienen el link no al archivo, sino a ver, por algún motivo no funciona. Mira, Okay, a ver ahí. Ay, bueno, no, este es el de negras que salió. Aquí te lo pongo otra vez, ahí va. Ok. Mira, a ver ahora. Una entrevista larga, quizás del minuto 6 al 6:33, solo para que tengan una pequeña ejemplo. Muy bien. Estás en silencio, Pamela. Un segundo, a ver si puede compartir el audio también. Hasta que no se afeite las piernas o contra una persona con impedimentos físicos. La realidad es que nuestros tribunales están atestados de casos de reclamaciones de discrimen político y ¿Lo pueden escuchar? Sí. Perfecto, ahí vamos. Hasta contra los envejecientes. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el racismo y nos olvidamos de este tipo de discriminación que son latentes en nuestra sociedad? Sí es verdad que en Puerto Rico existe racismo sistemático e institucionalizado, porque no vemos esa misma tendencia en casos que reclaman daño por discrimen basados en el color de piel. Ese es nuestro cuestionamiento hoy en Noticel Investiga. Y como ya les dije anteriormente, venimos con el gobernador Alejandro García Padilla, que nos va a dar su punto de vista en torno a este tema. Y también con la profesora Palmira Ríos, que ella ha dedicado su vida a defender los derechos civiles en nuestra isla. En definitiva, el racismo es algo que está latente en el mundo entero. Pero en Puerto Rico realmente existe otro tipo de discrimen, que es el discrimen racial. Aquí no hablamos de separar a nuestras comunidades. En ninguna empresa privada se determina que esta fila es para los de tez blanca y esta fila es para los de tez oscura. Eso no existe en Puerto Rico. Pero sí existe el discrimen, tanto la homofobia, la xenofobia y otro tipo de discrimen. Con eso venimos, así que no se retire de aquí de Noticiero Investiga. Vamos a una corta pausa y regresamos en breve. Así que Yailin entrevistó al exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, un hombre visiblemente blanco, que iba a hablar como experto sobre racismo antinegro en Puerto Rico.
También, de nuevo, la importancia de la selección de las fuentes en este tipo de temas, ¿verdad? Es súper relevante. Y pues si tienen la oportunidad de escucharlo, es un poco larga la entrevista, pero vale la pena, ¿verdad? Para efectos de análisis y de estudio, el trato con el que Yailin ¿verdad? La manera en que pregunta a Palmira Ríos versus cómo le pregunta, su insistencia en decir que no es un problema, que no es importante, simplemente porque ella no ve 2 filas, etcétera, ¿verdad? Y es un discurso que se criticó, ¿verdad? Porque cuando uno lo ve, pero así piensa mucha gente en Puerto Rico, mucha gente en América Latina y muchos latinos no blancos en Estados Unidos. Cuando vemos los censos, la comunidad latina también tiene la tendencia a marcarse blanca y a decir que no existe racismo, etcétera, ¿verdad? Lo mismo que pasa en nuestros países de América Latina y el Caribe hispano se traslada también al territorio de Estados Unidos. Las demás imágenes son otros 2 casos. Aida de los Santos, una mujer que trabajaba como cuidadora y fue acusada de asesinar a la persona a la que cuidaba. Y todo el tiempo se referían a ella como doña Aida, la mucama, y ella pues no fue la persona que asesinó a la víctima en este caso. El siguiente caso es un caso muy sonado en Puerto Rico, el de Pablo Casellas, que asesinó a su compañera, y lo primero que salió es que un hombre negro que pasó por el patio de la casa, esa idea, ¿verdad?, que es muy común en Estados Unidos de a black man, ¿verdad? Pues también se reprodujo en el caso de Puerto Rico en cuando se iba cubriendo la noticia, ¿verdad? Es muy fácil señalar al hombre negro, pero ¿cómo es posible que un hombre blanco cuyo padre es un prominente juez en Puerto Rico sea un asesino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manejan los temas? La siguiente imagen. Esta es una de los ejemplos de cómo el Departamento de Salud de Puerto Rico daba recomendaciones con respecto a cómo protegernos del coronavirus. Así que vemos la imagen de la mujer negra, que es la que está infectada, y así hubo otras imágenes cuando se denunció. Puedes pasar a la próxima imagen. El secretario del Departamento de Salud en ese momento señaló que no había nada malo, que no era la intención y que ¿qué hacemos entonces? Pues ponemos personas blancas. Entonces, pues está también trivializar la discusión sobre el tema del racismo, es otra de las cosas que vemos a través de los medios. Y dice, la salud cambia imágenes de campaña de coronavirus tildadas de racistas, ¿verdad? Así que ya el titular también está poniendo en duda el que sean imágenes racistas, ¿verdad? La siguiente imagen, para hablar sobre el alza en la violencia doméstica en Puerto Rico, para hablar sobre el tema de la violencia, miren la imagen que utilizaron para acompañar esa historia. De parte de Colectivo y Ley Revista Étnica se hizo un señalamiento al periódico en el que se publicó y se cambió la imagen. La próxima imagen, también esto fue una nota para hablar sobre las madres modernas. Si se fijan a la parte izquierda abajo, hay una mujer negra con unos niños que no son visiblemente negros, y hablaba en ese caso particular de la ayuda que necesitan y lo difícil que es ser madre. Así que ya también estaban patologizando a esta imagen de esta mujer negra, que la gente decía, bueno, pero es que no parece ser la madre de los niños. Entonces, pues, ¿qué es? La cuidadora. Muchas veces en Puerto Rico, pues por la mezcla, si andamos con niños más claros que nuestra piel, nos preguntan si somos las cuidadoras, y pueden ser nuestros hijos biológicos. Así que, de nuevo, ¿no? Cómo se van reproduciendo estos discursos, pero cómo también a través de los medios se repiten. La siguiente, se copió una historia del New York Times para decir cómo manejar algunas situaciones de la mala conducta en niños en medio de la cuarentena. ¿Y cuál fue la imagen que utilizaron? Una caricatura, ¿verdad? Un dibujo de una niña visiblemente negra para hablar de la mala conducta, ¿verdad? Esa idea del Black Angry Woman, de que las personas negras somos violentas y agresivas por naturaleza. Puedes pasar más rápido las próximas. Son ejemplos, por ejemplo, de un moderador de un programa de radio en Puerto Rico, Molusco, dice, no te deseo mal, ya bastante tienes con ese pelo malo. Dice, si se fijan la cantidad de likes y de shares. Después tenemos el caso de Rodner Figueroa, que fue algo que ocurrió en la cadena Univision, cuando se refirió a Michelle Obama como que era parte del planeta de los simios por sus rasgos fenotípicos. Puedes pasar a la siguiente.
Así que nos gustaría pasar antes de eso, a unas preguntas, pero no nos va a dar tiempo para que usted identifique específicamente los prejuicios en la fibra institucional de los medios de comunicación, pero sí queremos que sea un ejercicio que puedan llevar a cabo, inclusive, si es posible, con sus compañeros de trabajo, en las instituciones en las que ustedes trabajan. Sería fenomenal que lo pudieran hacer. Las siguientes imágenes son de algunas de las personas visiblemente negras que tenemos en los medios de comunicación de Puerto Rico. Son muy pocas personas visiblemente negras y hoy día vemos más personas, pero antes era, digamos, Ivonne Soya, Pedro Rosanales, la única persona. Yo recuerdo cuando yo decía que quería ser periodista en los años 90, que me decían, tú vas a ser la próxima Ivonne Soya. No había ningún otro referente. Y yo decía, yo quiero ser Bárbara, no quiero ser Ivonne Soya, pero para que tengan una idea, ¿no? de la falta de representación que hay en los medios de comunicación, particularmente en el caso de Puerto Rico. Para hablar también de otros ejemplos, tenemos Afroféminas, tenemos la revista Toda, tenemos la revista Étnica, tenemos el programa radial Negras, tenemos revista afirmativa en Brasil, así que hay otros modelos, afortunadamente, en los que podemos mirar otra forma de hacer periodismo y de reportar sobre el tema de la negritud y de visibilizar y humanizar los cuerpos y los saberes de las personas negras, ¿verdad? Esos others, esos people of color, esas personas minorías. Afortunadamente contamos con espacios, pero no son suficientes. Son espacios autogestados, que eso también dice, ¿verdad? No son medios comercializados como otros medios. Así que eso también dice, ¿no? Desde el asunto de cómo opera la racialización dentro de los medios de comunicación. Aquí tenemos unas preguntas que nos gustaría que pudieran responder en los 20 minutos que nos quedan y finalizaríamos con unas recomendaciones para lograr hacia ese periodismo antirracista que aspiramos. María. María, estás en silencio, perdón. Silenciaron. No, va diciendo que nos gustaría que escribieran estas preguntas, que siguieran como antirracista. Queremos dejar un espacio después de las recomendaciones para preguntas, si hay preguntas y demás, y sé que no nos va a dar el tiempo para hacer este ejercicio particular, Bárbara, así que vamos a pasar a las recomendaciones directamente y las podemos ir abordando. Según. Las preguntas brevemente, perfecto, ¿verdad? ¿Qué enfoque antirracista asumirá en su práctica periodística? ¿De qué manera representa la negritud y a las personas negras? ¿Con qué rostros asocia una historia periodística que trata de violencia? ¿Qué responsabilidad tienen los periodistas para lograr un periodismo antirracista? Esas son algunas preguntas, ¿verdad? Para reflexionar y para continuar la conversación. Como dijimos al principio, no tenemos respuestas sencillas ni automáticas, ¿verdad? Ni para solucionar algo que es histórico y que estamos en contra de todo un sistema, de todo un monstruo, ¿verdad? Cuando hablamos de racismo antinegro y lo denunciamos. Perdón, algunas de las recomendaciones, voy a pasar a la siguiente. Explorar otros modelos de periodismo antirracista. Hemos mencionado 5, pero sabemos que hay más. Nosotras hemos estado trabajando con la organización Vida Afrolatina y hay otras organizaciones en países de América Latina que están trabajando también otros modelos antirracistas de comunicación que deberíamos mirar también, ¿verdad? Muchas veces miramos como hacia el norte, pero a veces debemos mirar también un poco a ese Global South, ¿verdad? Ese sur global, esos otros lugares donde tienen otros modelos importantes. Realizar una investigación que demuestre la pobre representación en los medios, la agenda de estigmatización y la narrativa que predomina en mostrar a los afrodescendientes y sus comunidades como unas violentas. Nos gustaría que no hubiese que hacer más investigación sobre esto, porque hay algo que es bastante evidente, pero lamentablemente nos toca seguir probando precisamente porque se niega la existencia del racismo, los censos no
dan cuenta de la población negra, ¿verdad?, que existe en Estados Unidos y en América Latina, ¿verdad? Así que por eso pues, hacemos esa salvedad. Establecer política pública para garantizar más espacios en los medios que redunde en una representación positiva y que promueva el orgullo a través de personalidades, publicidad y creación de contenido que divulgue las aportaciones y que eliminen personajes que fomentan la burla. En Puerto Rico hemos tenido casos en el siglo XXI de blackface. Hicimos un entierro al blackface y bueno, nos cayeron chinches, como decimos en Puerto Rico, porque parecería que estábamos en contra de las personas y de las actrices y actores que recurren a esa práctica. De nuevo, no hay un entendimiento de que es un sistema y de cuán nocivo puede ser el blackface, ¿verdad? ¿Por qué no continuar con la representación sin pintarse el rostro de negro, ¿verdad? Crear espacios de formación en comunicaciones y literatura para niños y jóvenes que puedan ser becados para continuar estudios universitarios, incentivar a colectivos e individuos para crear medios, empresas sociales y creativas para promover la visibilidad de nuestra población afrodescendiente y de otros grupos étnicos, raciales considerados inferiores. La siguiente. Integrar procesos antirracistas formales de educación, ¿verdad?, dentro de los gremios periodísticos, a través de las conferencias, juntas, diálogos. Número 7, velar que la representación de los movimientos activistas y otros protagonistas de los procesos sociales pues sea una justa desde un prisma antirracista, que no se distorsione el discurso, integrar principios antirracistas al trabajo periodístico, tener un banco de fotos e imágenes de afrodescendientes y latinos. Muchas veces cuando se habla sobre el tema de la negritud, inmediatamente la foto que se pone particularmente en Puerto Rico, y también vemos que en Estados Unidos, cuando se habla, por ejemplo, de los puertorriqueños, esa racialización de la puertorriqueñidad es bomba y plena, 2 ritmos asociados con negritud, que está muy chévere que se asocie con negritud, pero también somos otras cosas, ¿verdad? Así que la tendencia rápidamente es al folclore y no a otros saberes y a otras prácticas que también dignifican a las personas visiblemente negras y que las equipararían a con qué se representa otros grupos como los blancos particularmente. A pesar de la inmediatez de la práctica periodística, el tema de la negritud y el racismo hay que dedicarle tiempo. No es un asunto que se puede despachar rápidamente, ni en 2, ni en 5 minutos, ni con la pregunta anacrónica, ¿existe racismo?, ¿verdad?, como habíamos dicho al principio. Siguiente. Para hablar sobre el racismo es necesario también seleccionar fuentes expertas en el tema. Incluso valdría la pena ponderar las intersecciones a la hora de escoger quién va a hablar a las audiencias sobre racismo, ¿verdad? Y esto es algo bien importante. Muchas veces nosotras, incluso en Colectivo ILE, pues no todas estamos capacitadas o no nos sentimos cómodas para hablar de todos los temas que tienen que ver con negritud, porque también hay un asunto de colorismo, porque no todas tenemos las mismas experiencias. Hablamos muchas veces desde nuestra subjetividad e individualidad. No podemos hablar por todas las mujeres negras porque no tenemos la experiencia, pero sí desde el trabajo colectivo y comunitario antirracista que hacemos, recogemos esas voces y las exponemos, ¿verdad?, como tal, no necesariamente como algo que hemos vivido, pero como algo que se puede generalizar por la experiencia que hemos adquirido a través del trabajo que hacemos. No solo hay que cuidar las fuentes y los contenidos, también los titulares, ¿verdad?, los calces. Por ejemplo, recientemente en Puerto Rico se presentó un documental sobre la negritud y se tituló Sombras de una verdad. Hablar sobre racismo y la negritud en Puerto Rico no es una sombra, no es una raíz, como muchas veces se dice, ¿no? Es algo que está muy latente. La población visiblemente negra en Puerto Rico es grande, es mucho más del 12% que se reveló en el censo 2010. Y en contraposición, vimos unas cápsulas para destacar figuras de personas visiblemente negras en Puerto Rico en otro canal de televisión que se llamó Afrodescendencia, raza en la piel y en la conciencia. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad?, de a quiénes apela o qué está diciendo ese título. Por ejemplo, el de Sombras de una verdad, cuando anunciaban que se iba a transmitir ese documental tal día de la semana, destacaban al ex secretario de Educación de Puerto Rico diciendo: el racismo en Puerto Rico es un asunto soslayado, solapado, sutil.
quien no tiene la oportunidad de mirar el documental las 2 horas que duró, se queda con esa idea de que el racismo es sutil, que no es tan nocivo, que no es tan importante, como decía la presentadora Yailin Rivera en la entrevista a Palmira Ríos y al exgobernador Alejandro García Padilla. Número 14, número 13, la sección de imágenes y representación de la negritud no debe estar cruzada por los estereotipos eurocéntricos de belleza. Muchas veces parecería que no se es racista o si es inclusivo porque se añadió una mujer con afro, pero muchas veces estas mujeres tienen un estereotipo de belleza también muy cercano al eurocéntrico, ¿no? La negra perfilada, es una negra de salón, etcétera, ¿no? Y es importante también visibilizar la diversidad, igual que se visibiliza la diversidad de las bellezas no negras, ¿por qué no diversificar también esas representaciones e imágenes? Al cubrir eventos en los que se denuncia el racismo, respetar los espacios y los procesos sin intromisiones. Nos ha pasado también que muchas veces la prensa cubre algunos de los procesos antirracistas, manifestaciones, y se ubica en un espacio que puede ser de intromisión, de entorpecer lo que está ocurriendo, ¿verdad? También entonces respetar los espacios donde están. Y número 15, que no está, les recomiendo la guía antirracista que se presentó ayer en este evento, producida por Isar Godró, Glorian Sacha Antonetti, Lorgia García Lorgia Peña, Hilda Llorens, entre otras personas. Así que me imagino que pueden compartir por aquí, la producción puede compartir el enlace para que tengan acceso a esa guía que tiene definiciones y también algunas recomendaciones de cómo tratar el tema del racismo antinegro y otros discrímenes y prejuicios contra otros grupos étnicos raciales. María. Bueno, y con eso pues queremos terminar. En Colectivo ILE usamos un adagio etíope que dice: cuando las telarañas se juntan pueden atar a un león, y pensamos que estamos en tiempo de demostrar nuestro poder y nuestro deseo de erradicar el racismo y de elevar la conversación sobre racismo para poder entonces de veras producir un bienestar para todas las personas que viven y pertenecen al mundo. El racismo lamentablemente nos ha quitado el lugar de pertenencia, nos ha hecho pensar que no pertenecemos, que no valemos y que somos desechables. Y yo creo que parte del proceso es autodefensa. Pensamos que la gente blanca no tiene que ser solidaria solamente. La gente blanca tiene que poder trabajar el racismo para encontrarse, para encontrar cómo el racismo ha amenazado su propia humanidad. Y ahí lo queremos dejar. Manténganse conectados. Hemos compartido una serie de enlaces aquí. Y que nada, en los últimos minutos, pues si hay preguntas, si hay algunas observaciones sobre el proceso, lamentamos que hayamos tenido que ser tan telegráficas en el proceso, pero es lo que trajo el barco. La pregunta es, gracias por la presentación, me encantaría escuchar cómo viven ustedes como comunicadoras antirracistas la comparación constante con los Estados Unidos. Sí, normalmente es desde la invalidación, desde la trivialización de que en Puerto Rico esto no ocurre, eso pasa allá afuera. Y eso es lo primero, ¿no? Bueno, primero, como mencionamos, la negación de la existencia de racismo antinegro a nivel, ¿verdad?, del todo el sistema y de las instituciones en Puerto Rico, desde la educación, como presentamos, hasta el gobierno. No hay política pública para atender ni exigir que haya una representación digna. No hay políticas públicas para evitar la brutalidad en contra policíaca o el hostigamiento en contra de las personas visiblemente negras en Puerto Rico. Así que eso por un lado, la negación, y por el otro lado se trivializa, se cancelan las experiencias. Esos son unas changuitas, ya viene a hablar de racismo, como decía la presentadora de Noticel, viene a dividir,
¿verdad? Se nos acusa de que somos las personas negras las que cuando denunciamos el racismo antinegro estamos dividiendo al país, estamos creando polémicas que no son necesarias y por ahí, ¿verdad? Esa comparación constante, ¿no? No, por ejemplo, cuando mencionaba lo del blackface, el blackface es una práctica que está prohibida en Estados Unidos. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, se rige por la FCC y por las reglamentaciones, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Sin embargo, para lo que conviene, pues se pasan la FCC, ¿verdad? No le hacen mucho caso y se siguen haciendo este tipo de prácticas. Así que es muy complejo la situación colonial de Puerto Rico, complejiza también la discusión sobre el racismo antinegro desde los medios de comunicación. Sí, la próxima pregunta, puedo equivocarme, pero siento que a nivel global muchas veces se entiende el racismo en base a la experiencia estadounidense sin reconocer el racismo autóctono. Eso es cierto. Y fíjate que a veces cuando empezamos a hablar sobre nuestro legado, le decimos a la gente, miren, el 95 o 97% de nuestros ancestros negros, ancestros africanos que fueron esclavizados, vinieron a América Latina y solo un 5 a un 7% llegó a los Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Qué hicimos para invisibilizarlo? Entonces, pues es una pregunta bien sumamente importante porque en algunos sitios habría que mirar la historia y ver cómo se han invisibilizado a nuestros ancestros y ancestres negros y empezar a trazar esa historia para poder liberarnos, porque la historia es liberadora. O sea, conocer esto no nos quita, al contrario, nos da. Y le da a todo el mundo, le da a la gente racializada como originaria, le da a la gente racializada como negra, a los multizos y le da a la gente blanca o clasificada como blanca. Y esto de racismo en los Estados Unidos, pues sí, los Estados Unidos tuvo lo que han llamado a peculiar institution, pero también en Latinoamérica esa institución peculiar ha sido que ha arrasado con nuestras identidades, con nuestro sentido de ser y que en cuanto a Puerto Rico, pues tiene mucha relación con el colonialismo, porque el colonialismo desde el 1898, la idea es convencernos de nuestra inutilidad. La idea es convencernos de que no tenemos agencia, de que no podemos dirigir nuestros propios destinos. Se racializa a Puerto Rico entero como inferior. Si ven caricaturas de la época, van a ver que la caricatura de un puertorriqueño es como la de un hombre negro del sur, una caricatura que se usaba en los minstrels, como un sambo. Y se clasifica a los puertorriqueños como si no tuviéramos educación, civilización, etcétera. Y el problema con eso es que tanto usted repite algo que uno empieza a creérselo. Y para los irreverentes y las irreverentes que estamos en colectivo y pues agarramos mucha violencia. En estos últimos meses hemos estado con lo de la visibilización que ha habido con el asunto de George Floyd y demás, pues la gente se ha dado permiso para atacarnos mucho. Así que, pues, es un trabajo para largo, es un trabajo para el futuro, no es un trabajo que se hace en 2 días o en 3 días, pero con suerte son unas discusiones que podemos seguir llevando y que podemos seguir defendiendo a la niñez puertorriqueña y a la niñez latinoamericana y latinex en los Estados Unidos. Otro ejemplo que quería mencionar muy reciente es cómo se ha cubierto la presencia de mujeres negras estadounidenses en Puerto Rico durante la pandemia, a pesar de que en Puerto Rico recibe turistas todo el tiempo y no es algo extraordinario que hayan revoluces porque están entrados en tragos con alcohol, etcétera. Sin embargo, se visibilizó y se demonizó y criminalizó a mujeres negras que fueron, ¿verdad? Porque los precios también estaban muy económicos para viajar a Puerto Rico. Entonces se criminalizó, ¿verdad? En vez de pensar qué no está haciendo el sistema
de turismo, la policía, para salvaguardar la salud de las personas puertorriqueñas y que la gente se use sus mascarillas, que guarden distancia, a los comerciantes, pero es más importante la economía. Y tirar por la borda, ¿verdad? O decir que la gente negra que está visitando a Puerto Rico, mira cómo son, burlarse, hubo una gordofobia, hubo xenofobia, racismo. Entonces, también es importante cómo se cubrió esa nota, ¿no? O esas historias. Alguien pregunta también, ¿cómo recomiendan cambiar la narrativa en estos casos? Yo creo que, como mencioné al principio, no podemos hablar de racismo una vez al año o después del asesinato de otra persona más. ¿Cuántas personas han sido asesinadas? En el caso de Puerto Rico, en el 1980 se asesinó a una mujer por un caso de desahucio. La policía la asesinó en frente de su esposo y de sus 2 hijos menores. Y así han habido otros casos adicionales. Otra forma de cambiar la narrativa, un poco lo intentamos hacer con nuestro programa Radial Negras, que casi le estamos proveyendo al país un directorio de mujeres negras con sus distintos afrosaberes comunitarios, académicos, ancestrales. Así que hay muchas formas de hacerlo. Hoy día tenemos mucha oportunidad con las redes sociales de cubrir otros temas, de irnos más a profundidad con este tipo de temas y no despacharlo de nuevo con la pregunta, ¿existe racismo? Sí, existe racismo. Se nos va la vida a las lideresas y a la gente que está en la lucha antirracista en Puerto Rico y a nivel internacional. Y yo creo que para los medios de comunicación latinos, todavía estamos en ese debate de qué es ser afrolatino, qué es ser black latino, que si Amara la Negra es black latina y Cardi B también dijo que era black latina, pero ella no luce como Amara, etcétera, ¿no? Yo creo que son conversaciones que también tienen que salir de la academia, con suerte se discuten en la academia y hay programas de Afro-Latino Studies, etcétera. Tienen que salir de la academia. Yo creo que es importante que los medios también pues sean más, pescar otros temas que también pueden ser de igual importancia y relevancia y de interés para la gente, porque muchas veces lo que la gente lee a través de los medios les sirve para autoidentificarse y para entender cómo le interpelan como inferior en Estados Unidos. Así que yo creo que hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación que debemos asumirla sin trivializaciones y con una profundidad, porque hay una población afrolatina muy grande, aunque los censos no lo digan, porque sabemos que los censos son instrumentos también políticos desde el poder, y estas categorías muchas veces son inventadas desde el poder para decir, bueno, ya tienes una categoría, te atendimos, pero no atienden la diversidad de nuestras situaciones y no atienden, si los números siguen revelando que la comunidad latina es blanca, más blanca que cualquier otro país de Europa, entonces pues no se atienden los problemas que tienen que ver con nuestra presencia en Estados Unidos. Sí, nada, y queremos la idea de que sea diligente con su propia educación, que sea humilde con esa educación, que no parta solamente de su experiencia lo que usted cree, y que le dé tiempo. No son 2 horas, no son 5 minutos, tiene que entrar en unos procesos con la gente de discusión y también de análisis sobre lo que verdaderamente es el racismo. Con eso lo dejamos, quedamos enlazadas. Gracias por la atención, gracias por el respeto, gracias por darnos esta plataforma que no manejamos muy bien, pero que tratamos. Gracias a Natalia, gracias a Clemencia, gracias a Pamela por la ayuda de hoy y a todos los que estuvieron organizando este panel. Y gracias a todas las personas que se conectaron y tuvieron paciencia con nosotras. Gracias, que estén muy bien y sigan disfrutando de lo que resta, ¿verdad?, de este evento. Que estén muy bien. Adelante.